Hola, soy Rick. Han pasado varios años desde el último contenido del canal y en este tiempo muchas cosas cambiaron, tanto en ingeniería como en la forma en la que trabajamos y automatizamos procesos. Por eso quiero retomar este proyecto, ahora denominado Rick Lab, como una nueva etapa enfocada en herramientas prácticas para ingeniería, automatización de cálculos, experiencias reales y todo aquello que realmente aporte valor en el día a día. En este primer tutorial, en mucho tiempo, vamos a ver cómo activar y utilizar RL Sismo E030, una herramienta desarrollada para automatizar los cálculos de la recientemente actualizada norma E030. Durante el video voy a explicar cómo activar la licencia y cómo utilizar correctamente la herramienta. Más adelante, espero, continuar publicando nuevas herramientas, actualizaciones, automatizaciones y contenido relacionado con ingeniería estructural, entre otros temas. Así que, si te interesa este tipo de contenido, bienvenido nuevamente al canal. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a ello. El archivo que ven acá es de la herramienta en cuestión. Quien desea adquirirla puede hacerlo mediante los canales de contacto que están en la descripción del video. La activamos con doble clic o enter y aparecerá una ventana como esta, en la cual se muestra un ID del sistema, el mismo que deberán enviar para obtener una clave de activación, ya que estas activaciones son específicas para una sola máquina. Y bueno, como yo ya tengo mi clave de activación por acá, la copio, la pego y le doy en activar. Entonces, como pueden ver, ahora nos muestra una ventana en la que dice que se ha activado correctamente esta aplicación. Le damos clic en aceptar y nos aparece el acuerdo de licencia, que es bastante breve y es importante que lo revisen. Quiero solamente hacer un énfasis en este punto número 12, que es muy importante, que trata sobre la privacidad y datos del usuario, donde se indica claramente que no se recopila ningún tipo de datos, no se hace ninguna telemetría más allá de la que pueda hacer el propio Excel, que es el programa que utiliza para funcionar. ¿Ok? Si están de acuerdo, aceptamos los términos y continuamos. Ahora aparece esta otra ventana en la que seleccionamos libro original, dado que es la primera vez que se está iniciando. Y ya se abre la interfaz de la aplicación. Como pueden ver, es una hoja de cálculo y le voy a aumentar el tamaño de la letra para que sea más legible para ustedes. Bien, entonces vamos a hablar de forma general qué es lo que se hace con esto, qué es lo que abarca. Como punto número uno, la zonificación sísmica, la categoría de edificación, las condiciones geotécnicas, los parámetros sísmicos de sitio, la configuración estructural, definir valor de la gravedad o un factor que se emplee para los cálculos, analiza también el cortante basal, la fuerza vertical del análisis estático, genera los espectros para el análisis dinámico en las tres direcciones y también analiza lo concerniente a desplazamientos laterales. De la recientemente actualizada norma E030 que ha sido modificada el domingo 3 de mayo, hace algunos días. Bien, listo. Ahora vamos a ir viendo cómo es que se emplea correctamente esta aplicación. Iniciamos por zonificación sísmica. Voy a ubicar en la norma la parte que corresponde a este tema, que está por acá. Como ya saben, se mantienen, hay cuatro zonas con sus respectivos valores de Z, los cuales también no han cambiado. Y para poder nosotros determinar cuál es el valor correspondiente, hay que identificar el distrito, a qué provincia pertenece y a qué departamento.
Entonces acá en la cuarta columna de este anexo 2, que es zonificación sísmica, encontraremos la zona sísmica a la cual pertenece y con ese valor de zona encontramos el valor de Z correspondiente. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, voy a usar el departamento de Lima para el ejemplo. Algo que les ayudará bastante a definir este parámetro es que pueden seleccionar de esta forma desplegando la lista de todos los departamentos o eh, digitar lo que estén buscando. Por ejemplo, si buscan Tumbes, por decirlo así, solamente tienen que colocar las letras y se cambiará automáticamente. Quiero deshacer eso, control Z, y voy a continuar con el ejemplo indicado, Lima. Voy a usar Huaura, me desplazo con las teclas direccionales hasta Huaura y acá voy a trabajar con Vegeta. ¿Ok? Como se dan cuenta, cuando ya se ha seleccionado la provincia, solamente se muestran los distritos que están comprendidos en esa provincia, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta, que es Vegeta, no es Bellita, por si acaso. No tiene nada que ver con el anime de Akira Toriyama. Entonces, si lo buscamos acá también para comprobar, vemos que esto pertenece efectivamente a Huaura, está en el departamento de Lima y que el factor o la zona a la que pertenece es 4. Entonces, volvemos a nuestra tabla número 1 y en efecto el valor de Z es 0.45 como lo muestra nuestra aplicación. Bien, ahora pasamos al punto número 2, categoría de la edificación. Esto se encuentra desarrollado en el capítulo 3 y básicamente no han habido variaciones respecto a la versión anterior de la norma. Continuamos con las edificaciones esenciales, importantes, comunes, conservan los valores del factor U. En el caso de los establecimientos del sector salud, del segundo y tercer nivel, que se consideran A1, aquí sí se indica ver la nota, que es esta parte de acá, donde se dice que las nuevas edificaciones de la categoría 1 tienen aislamiento sísmico en la base cuando se encuentran en las zonas sísmicas 4 y 3, en cuyo caso se debe considerarse U igual a 1. Ya corresponde a que hagan este análisis de en dónde se encuentra su edificación y de acuerdo a eso seleccionen en la aplicación lo que corresponde. Si por ejemplo tenemos que es un esencial y va con aislamiento, en esta parte colocamos que sí y ya se nos muestra el factor que corresponde. Para el ejemplo lo vamos a dejar con el valor normal. También por acá ha habido una pequeña variación en cuanto a las construcciones que antes eran temporales, ahora se les dice provisionales, y donde se dice que la determinación del factor de uso U queda bajo responsabilidad del proyectista. ¿Ok? También tenemos esa opción acá, provisionales. Entonces, dependiendo del análisis que hayan hecho, pueden colocar el factor que crean conveniente y será tomado para los cálculos. De igual forma, se ha colocado otro nombre que es personalizada. En caso sea algo, estén haciendo algo que demanda de un factor quizá más importante y no sea apropiado colocar construcción provisional, ¿no? Entonces colocan el factor respectivo y ya trabajan con ese factor el resto de los cálculos. Bien, listo. Ahora pasamos al punto número 3, que son condiciones geotécnicas, para lo cual tomamos como base el subcapítulo 3, donde se nos habla acerca de los perfiles de suelo. Aquí sí han habido cambios. Ahora se tienen 5 tipos de suelo y los que se emplean para los cálculos
de la norma son hasta el S4. Cuando ya se tiene un S5 o suelos excepcionales, la norma indica que se prohíbe las construcciones apoyadas sobre estos perfiles, salvo que se efectúe un estudio específico para el sitio, en el cual se debe considerar además los mejoramientos en el estrato del perfil. ¿Ok? No solamente es cuestión del estudio, sino también mejorar el soporte de la edificación, de la estructura que vayamos a proyectar. ¿Ok? Bien, entonces, volviendo a nuestra aplicación, de inicio se nos pregunta si se tiene un tipo de suelo S5 o es que se prefiere realizar un estudio de sitio por una cuestión de criterio del proyectista. Si le indicamos que no, vamos a proceder con los cálculos de forma convencional, y si le decimos que sí, ya obviamos esta parte hasta acá y pasamos directo a lo que son parámetros en base al estudio de sitio, para lo cual pues deben haber efectuado el mismo y o haber obtenido estos parámetros de los periodos y del factor de amplificación de suelo S. ¿Ok? Entonces, para mostrar la funcionalidad de esta aplicación, vamos acá a indicar no y vamos a continuar explicando cómo es que se utiliza la herramienta. Bien, es muy importante que tengan en cuenta que para determinar cuál es el perfil de suelo que corresponde, es necesario, o la única forma de hacerlo de acuerdo a la norma es mediante la obtención y clasificación de tres parámetros, que son la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte, el promedio ponderado de los ensayos de penetración estándar y el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada. Eh, Al menos uno de esos parámetros es los que yo debo haber definido, haber obtenido de mi estudio de mecánica de suelos para poder clasificar el suelo. Entonces tengan mucho cuidado ahí al momento de analizar este punto, ya que no basta que el estudio de mecánica de suelos te diga únicamente se trata de un perfil S1 o S2 sin mayor sustento. Se tiene que tener alguno de estos tres parámetros, o de preferencia los tres, para poder identificar el perfil correspondiente. Bien, entonces, dicho esto, vamos acá a esta parte donde nos dice cálculo de parámetros geotécnicos en base a reportes de campo, ¿no? Damos aquí en el hipervínculo y nos va a llevar a esta hoja que se denomina perfil. Voy a aumentar aquí también un poco el tamaño. Donde se ha colocado estas tablas en las que ingresaremos los datos correspondientes, como los espesores y el parámetro, el valor del parámetro correspondiente. Es importante tener en cuenta las unidades, que también están indicadas. Y otra cosa que es muy importante es que para lo que es el parámetro velocidad de onda de corte, se incluyen todos los estratos, y para lo que es el valor corregido del SPT solamente se aplica en estratos granulares. Para la resistencia al corte en condición no drenada, solamente en los estratos cohesivos. Bien, se han colocado 60 filas, pero no es que se vayan a utilizar todas estas filas. Ustedes solamente deben rellenar hasta donde tengan información. Hay que tener en cuenta que la norma indica en el artículo 14 que estas propiedades se determinan para los 30 metros superiores del perfil de suelo medidos desde el nivel del fondo de la cimentación, el cual se establece en el artículo 15 de la presente norma técnica. Bien, eso es algo que ya tienen que analizar ustedes. Y en base a eso, colocar acá en estas tablas la información que obtengan de su reporte de campo del estudio de mecánica de suelos. Bien, para este ejemplo vamos a analizar un suelo. Vamos a analizar un suelo S2 y vamos a colocar los parámetros que se encuentran en ese rango.
Voy por ahora a obviar lo que corresponde a data de la velocidad de onda de corte para explicarles algo más adelante. Así que solamente voy a ingresar data de el SPT y de el corte en condición no drenada. A ver, para un S2 debo tener un N60 de 30 a 50. Vamos a colocar, hago un breve paréntesis antes de continuar explicando. Y es una observación que acá he encontrado respecto de esta tabla, que ocurre solamente con el N60 y el SU. ¿Cuál es? Que para el caso de el S2 y el S3, ambos comparten valores. En este caso, en el N60, el valor de 30 y en el SU, el valor de 80, ya que no está acotado del mismo modo que en lo que es la velocidad de ondas de corte. Acá sí no se da ese problema, pero en estas dos columnas sí se está presentando. Y bueno, mi criterio ha sido tomar el suelo más desfavorable, es decir, si tengo un valor de 30 para el N60, trabajo con un suelo S3. Si tengo un valor de 80 para el SU o resistencia al corte en condición no drenada, trabajo con un S3. ¿Ok? Ese es un punto aquí que, en mi opinión, no debería darse de este modo, pues genera luego complicaciones al momento de desarrollar el proyecto, pues porque no todos compartimos siempre el mismo criterio. Bien, entonces ahora sí, continuamos. Vamos a ingresar datos para tener un suelo S2. Entonces en N60 vamos a colocar un valor de 40 y en el SU vamos a colocar un valor de 90. ¿Ok? Y como se puede ver acá en mi tabla, ya se me está indicando que para el N60 y el SU, efectivamente el perfil de suelo correspondiente es un S2. Y en el caso del BC30 indica un ND, que quiere decir que no está definido. Bien. También recuerden que esto solamente es un ejemplo, no es que el estudio de mecánica de suelo les va a dar un solo valor y un solo valor del parámetro, les va a dar espesores de repente de 1 metro, eh, y su respectivo valor, y ustedes tendrán que ingresarlo y entonces la aplicación hará el cálculo del promedio teniendo en cuenta las indicaciones del artículo 15. Aquí se indica cómo es que se efectúan esos cálculos. Por poner un ejemplo, acá voy a colocar, si es que tengo por ejemplo otro espesor que acá es 50, vamos a ponerle, vamos a notar que ya el N60 ahora ya tiene otro valor que ha sido obtenido en base a estos cálculos del artículo 15, pero por cuestiones de ejemplificación solamente vamos a trabajar con estos valores, ¿ok? Bien, nuevamente en esta parte se nos confirma que el perfil de suelo en base a condiciones geotécnicas actuales, hay que tener presente eso, actuales, es un S2 o un suelo rígido, ¿bien? Vamos a comprobar estos parámetros con las tablas correspondientes, para lo cual nos vamos al artículo 17. Con la tabla número 4 determinamos el valor de S en base a la zona y al tipo de suelo. Entonces, simplemente intersectamos columnas, viene a ser el Z4 con el S2. ¿Ok? Y como pueden ver, para lo que es un S2 y un S3, tiene acá una indicación que hay que atender, que dice los valores de S, TP y TL deben definirse interpolando linealmente entre los extremos del intervalo en función de las velocidades de ondas de corte señaladas en la tabla número 3 de la presente norma técnica. En caso no se disponga información relativa a la velocidad de las ondas de corte, se debe considerar el mayor valor del intervalo para el factor S, TP igual 0.6,
TL2 para suelos S2, o sea, los más desfavorables, y TP09 y TL16 para suelos S3, 09 y 16 para S3, o sea, los más desfavorables, del mismo modo. ¿Ok? Entonces, como nosotros no hemos definido este parámetro BC30, asumiendo que no tengamos los datos, la aplicación va a tomar los valores que nos indica la norma, los que son los más desfavorables, los verificamos. El valor de S, en este caso, sería para una zona 4 y un S2, el más desfavorable es 1,10. Ahí está. El valor de TP, 0,6. Acá está. Y el valor de TL2, aquí está. ¿Correcto? Ahora vamos a ver qué ocurre si es que tengo el parámetro BS. Lo vamos a ingresar acá. Vamos a colocar un espesor cualquiera. Vamos a nuestra tablita y vamos a colocar un valor de que esté en este rango de 400. Perfecto. Entonces ahora ya tenemos data aquí y como pueden ver, ahora nuestros valores ya no son los números que veíamos por aquí, sino que ha habido una interpolación en base a este valor promedio. De forma breve les voy a explicar cómo es que se hace esa interpolación. Vamos a abrir por acá esto. Entonces, ¿qué nos dice? Los valores deben definirse interpolando linealmente entre los extremos del intervalo en función de las velocidades de onda de corte. Muy bien. Nos vamos a nuestra tabla de velocidades de clasificación de perfiles, la tabla número 3. Y como estamos trabajando en este intervalo de un S2, vamos a definir acá nuestros límites para interpolar. En la parte superior vamos a colocar 550. Al centro vamos a colocar el valor que hemos obtenido, 400. Y en la parte inferior, 350. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que hacia arriba es que se orientan los valores del perfil S sub 0. O sea, hacia abajo es donde están los suelos más blandos y hacia arriba los suelos más duros. Muy bien. Y ahora hay que interpolar los valores vamos a hacer el ejemplo con S, con el factor de suelo S. Tenemos el intervalo de 1 a 1,10 y tenemos que colocarlo también guardando esta relación en la que hacia arriba se orientan los valores que tienden hacia un S0, que en este caso, ¿cuál es el valor que tiende hacia un S0? El valor de 1. Como ven, hacia acá es el S0 y hacia acá es el S4. Entonces, el valor de 1 iría acá, el valor de 1,10 en la parte inferior como mi límite inferior y por acá coloco mi X, que es el valor que voy a encontrar. Entonces, resolvemos esto aplicando tales X menos 1,10 sobre 1 menos 1,10 va a ser igual a 400 menos 350 sobre 550 menos 350. Despejo X igual, vamos a apoyarnos de la calculadora. Tenemos 400 menos 350 entre 550 menos 350 por 1
menos 1,10. Y como tenemos el 1,10 que está restando la x, pasa a sumar más 1,1. Obtenemos un valor de 1,075 que redondeado a dos decimales es el valor que se nos muestra acá de 1,08. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta cómo es que se debe hacer esta interpolación para no cometer errores, porque quizás si no se revisa bien cómo se deben colocar estos valores, puedes colocar el 1,10 acá, el 1 acá, y entonces vas a tener otro valor que no corresponde. ¿Ok? Borramos esto y continuamos. Bien, ahora, ¿qué ocurre si en el perfil tengo datos que me arrojan dos tipos de suelo diferente? Vamos a ingresar por acá, por ejemplo, si obtengo data del N60 de un valor que esté acá entre 15 y 30, vamos a trabajar con 20. Vamos a tener esto, dos tipos de perfil de suelo. Para el N60 un S3 y para los demás un S2. Entonces, la aplicación va a utilizar el perfil más desfavorable, que en este caso es un S3, y ya no correspondería hacer la interpolación mediante las ondas de Corde. Así que borramos esos datos para que tome directamente los datos de un S3, que ahora los comprobamos. Para la zona 4 y un S3, el valor de ese es 1,20, acá está, y el valor de TP09 y 1,60, los valores máximos. 0,9 y 1,60, ¿ok? Y eso ya es algo que ustedes tienen que analizar. Lo ideal es que los tres parámetros estén relacionados, es decir, apunten al mismo perfil. Si no, ya es algo, ya sería una bandera roja que deben tener en cuenta y analizar con quien haya hecho el estudio de mecánica de suelos. ¿Ok? Bien, continuamos. En el punto 4.2 dice parámetros en base a condiciones complementarias de zona y categoría. ¿Y por qué se hace ahora este análisis? Se hace porque desde ya en el artículo 14 dice la norma, para las edificaciones con categorías A y B en la zona 4, para los suelos S1 a S4, excepto el S0, que es roca, se determina el periodo predominante de vibración del terreno TS a partir de mediciones de vibraciones ambientales en la relación espectral y la relación espectral H sobre V. Si quieren mayor detalle o mayor referencia sobre cómo realizar esto, la norma también nos lo da. Y está acá en el artículo 15, donde te indica en 15.4 la medición de vibraciones ambientales para evaluar la razón espectral horizontal vertical. Requiere un mínimo de 3 mediciones de al menos 30 minutos de duración cada una. La interpretación de esas mediciones debe seguir los criterios sugeridos en el documento por el proyecto de investigación europeo Sésame. Bien, entonces por acá ya tenemos una referencia de cómo es que se lleva a cabo este estudio que se solicita cuando se tienen estas condiciones, categorías A y B, zona 4 y suelos S1 a S4. ¿Ok? Entonces, como nosotros cumplimos con esas tres categorías, no, habíamos colocado clasificación personalizada, pero si colocamos esencial o importante, en 4.2 ahora se nos indica, se debe evaluar el periodo predominante de vibración del terreno, TS. Acá voy a colocar un valor cualquiera, que en este caso es 2,
Y dado que 2 es mayor que 0.65 el valor de TP, ¿cuál es nuestro TP ahora? ¿O cuál es nuestro TP base? Es el de acá, que hemos obtenido para las condiciones geotécnicas actuales o directamente de los estudios de mecánica de suelos. Entonces, dado que TS es mayor que este valor, debe tomarse el perfil de suelo siguiente más desfavorable o desarrollar un estudio de sitio. ¿Ok? Entonces, aquí ya la aplicación nos indica que el suelo ahora es un S4 o suelo blando. Y dado que nosotros nos encontramos en esta zona Z4 y tenemos un S4, ya se requiere de un análisis de respuesta de sitio. Bien, aquí abro un paréntesis para comentar algo que he observado también es que aunque se nos dice esta condición de TS, la voy a ubicar acá en la norma, en el artículo, en el numeral 14.8, donde dice, en el caso de que TS sea mayor que 0.65 TP debe tomarse el perfil de suelo siguiente más desfavorable con el límite superior de TP o desarrollar un estudio específico de sitio. Ok, en este caso ya nos vamos directamente a un estudio de sitio porque pasamos a un S4 y nos encontramos en una zona 4. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, acá vamos a modificar esto para tener un S2? Vamos a modificarlo un momento. Acá le vamos a colocar 40. Bien, tenemos un S2 en ambos perfiles. El suelo finalmente va a ser un S2 en base a reportes de campo. Entonces, como tenemos la condición de zona 4 y de edificación importante, la norma nos dice que se debe hacer un estudio de sitio. Y yo ahora estoy suponiendo que mi valor de TS es 2. Entonces me dice, dado que es mayor que 0.65 TP, el perfil de suelo en base a condiciones de categoría y zona ahora es un S3. De S2 he pasado a un S3 y voy a emplear los valores más desfavorables para los tres parámetros. Pero, a ver, primer punto, primera cosa que he observado acá, que falta definir es con respecto a TL, que no se dice cómo proceder. Solamente acá en el numeral 14.8 te dice con el límite superior de TP, ¿no? Entonces, para TP sí te dice, ¿no? Pasas al siguiente suelo con el límite superior. Como en este caso hemos pasado a un S3, el límite superior de TP es 0.9 y por aquí lo tenemos, pero para TL no te dice nada. Entonces, pues allí nuevamente ya ingresa el criterio y mi criterio es aplicar la misma lógica y por consiguiente usar un TL, el máximo, el valor más desfavorable de TL para este tipo de suelo, que es 1.6 y por acá lo tenemos. En el caso de ese, tampoco se indica acá, solamente te dice el perfil de suelo siguiente más desfavorable, pero no te dice nada acerca de tener estos suelos que tienen rangos, un S2 o un S3, qué valores empleas para el S ni para el TL, solamente te habla del TP. Entonces, yo he aplicado la misma lógica para ambos, para los demás factores y utilizo también en el caso del S el más desfavorable para la zona 4 y el S3 que es 1.20. ¿Ok? Ahora, también surge la pregunta, ¿hasta qué valor de TS basta con simplemente pasar al siguiente perfil? O si de repente es muy alto, yo no lo sé porque no veo ese tipo de estudios, pero me surge la interrogante, ¿qué tal si hay un valor del cual ya es necesario pasar a un estudio de sitio, ¿no? Entonces eso tampoco se define aquí en la norma y bueno, lo comento para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a ver qué ocurre si mi valor de TS no supera este umbral. Vamos a ponerle que es 0.1.
Entonces ya la aplicación te dice, es menor, el perfil de suelo en base a condiciones de categoría de zona se va a mantener y mantenemos los valores y conservamos los valores, un S2 en base a condiciones iniciales y un S2 también en base a condiciones complementarias de categoría y zona. ¿Correcto? Esto es nuevo, esto no estaba en la norma anterior y es un punto en el que hay que analizarlo de forma cuidadosa para no cometer errores. Bien. Ahora, en el 4.3, que es parámetros en base a estudio de sitio, pues dado que acá las condiciones no lo requieren, también nos alerta acá la aplicación, no es obligatorio un estudio de sitio, estos valores, por lo tanto simplemente los borro, solamente los coloco cuando se requieran, cuando me lo indique acá el 4.2, como hace un momento veíamos en el ejemplo, o cuando yo desde acá ya indique que sí voy a realizar un estudio de sitio o tengo un tipo de suelo S5, entonces allí sí ingreso valores acá y con esos valores serían con los que se desarrollan los cálculos, ¿correcto? Entonces, como no es necesario, pues simplemente copio hasta esta parte y es lo que pego en mi reporte. Para que lo tengan en cuenta, esto se puede copiar y pegar, ¿no? Así es que lo pueden pegar en su Word y armar su reporte, que es para mí más práctico que estar pasando a PDF y después uniendo documentos. Aparte que es algo, no es algo tan extenso, entonces para mí esa sería la forma más práctica. Bien, esto sería lo correspondiente al punto número 4 de parámetros sísmicos de sitio. Bien, ahora pasamos a lo que es el punto número 5, configuración estructural y coeficiente R. Para esto, bueno, para todo en realidad, siempre tengan en cuenta que pues tienen que tener la norma a la mano para revisar las restricciones y poder determinar qué es lo que deben aplicar en función de los requerimientos de su proyecto. ¿Ok? En esta parte tienen que indicar el sistema estructural predominante de las dos direcciones principales. Por ejemplo, si tenemos pórticos especiales SMF, corresponde un 8, por acá está en la tabla número 10. Ah, los clásicos pórticos de concreto armado, un R8 también. Y de igual modo para la dirección Y, tenemos un dual. Para concreto armado tenemos un valor de 7. ¿Ok? Luego ingresamos los factores de irregularidad, tanto en altura como en planta. Hay que tener en cuenta que ahora, conforme se nos indica en 24.3, si al aplicar las tablas 11 y 12, que son las tablas de irregularidades, se obtuvieran valores distintos de los factores IA o IP para las dos direcciones de análisis, se toma para cada factor el menor valor entre los obtenidos para las dos direcciones, ¿no? Entonces, si ya en una tengo una irregularidad y en la otra es irregular, pues considero el menor factor, que es el de la irregularidad, y lo coloco aquí. Bien, acá están las distintas irregularidades, que también es un análisis que deben hacer en base a lo que obtengan de su modelado o estructuración. Y bueno, para el ejemplo, acá tenemos factores de 1, quiere decir que es una estructura regular. Pero si tuviéramos, por ejemplo, 0.6 acá en planta, entonces ya ahora se dice que la estructura es irregular y se debe analizar como tal en ambas direcciones. ¿Ok? Vamos a dejar los valores de 1 para el ejemplo, con lo que tenemos una estructura regular. Y pasamos ahora al punto número 6, que es
definir el valor de la gravedad o factor, ya que algunos colegas prefieren acá emplear un valor de 1 y colocar el valor de la gravedad en el programa. Pero personalmente yo lo hago de este modo, trabajando desde acá con el valor que corresponde. Y deben tener también en cuenta las unidades. Bien, ahora pasamos al punto número 7. Cortante basal, fuerza vertical del análisis estático. Para esto tomamos en consideración lo indicado en el artículo 33 de la norma, consideraciones básicas para el análisis estático o de fuerzas equivalentes. Bien, eh, no vamos a entrar en detalles de cuándo se emplea, eso es algo que tienes que analizar, pero sí vamos a explicar cómo se usan las ecuaciones aquí mostradas, ¿ok? Bien, lo que hace la aplicación en este punto es calcular este valor de B' que yo aquí lo he denominado porcentaje de fuerza cortante en la base o fuerza vertical de la estructura, ya que la expresión que está en la norma, que es V, también tiene en cuenta el peso de la edificación, pero como se está haciendo un análisis mediante un programa de elementos finitos, el programa ya internamente trabaja con el peso de la estructura que estés modelando. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. El B' de la aplicación solamente calcula esta primera parte, que es el coeficiente que se ingresa en la carga que hayas definido para tu análisis del sismo estático. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para calcular este B'? Pues vamos a necesitar, como acá se indica, los parámetros ZU, que ya los tenemos, el parámetro S, que también ya lo tenemos, el parámetro R, que también ya lo tenemos, y nos faltaría este factor o parámetro C. Para eso nos vamos al artículo 18, que es factor de amplificación sísmica, C. Y aquí se indica cómo es que se calcula. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, para determinar el valor de C es importante conocer el periodo fundamental de la estructura. ¿Y cómo se calcula ese periodo fundamental de la estructura? Pues nuevamente volvemos a esta parte, al artículo 36. En el numeral 36.1 se nos indica cómo calcularlo. Acá hay una forma alternativa, pero la aplicación está basada en lo indicado en el numeral 36.1, que es en base al HN o altura total de la edificación y CT. Para determinar el valor de CT, en la aplicación debes elegir cuáles son los elementos resistentes en función de lo que tengas y se mostrará automáticamente el valor que corresponde en base a este numeral 36.1. También hay un punto acá que es importante y donde se nos muestra una nota en la aplicación que cita al numeral 36.3, que lo tenemos por acá. Cuando el análisis no considere la rigidez de los elementos no estructurales que no se aíslen debidamente de la estructura, el periodo fundamental T se toma como 0,85, o sea, el 85% del valor obtenido con la fórmula precedente. Entonces debes analizar este punto y dependiendo de lo que tengas, acá eliges si trabajas con el 100% o el 85% y verás que se afecta tu valor de periodo. ¿No? Para el ejemplo voy a dejarlo con 100%. ¿Ok? Entonces, ahora ya hemos definido el valor del periodo y volvemos a nuestra tabla número 6. Pero también hay que tener en cuenta que esta tabla número 6 en sí es para el análisis dinámico. Para el análisis estático hay que tener en cuenta este numeral 18.3 que dice para determinar la fuerza cortante basal del análisis estático establecido en el artículo 34 se debe usar un valor de C igual a 2.5 en todo el rango de 0 a TP.
para T, pues, ¿no? Para nuestro periodo. O sea, cuando nuestro periodo está comprendido entre 0 y TP, el valor de C es 2.5. Entonces, si vamos a nuestra aplicación, ¿qué periodo tenemos? Un periodo bastante bajo realmente, menos de 0.1, y nuestro valor de TP que teníamos por acá arriba es de 0.60, ¿no? Entonces estamos en ese rango, por lo tanto, el coeficiente es de 2.5 para ambas direcciones. Y ahora que ya lo tenemos determinado, si nuevamente volvemos por acá a nuestro artículo 34 y ya podemos determinar esta primera parte de V que se ha definido acá como V', ¿no? Corresponde hacer efectuar estas operaciones y obtendremos estos resultados, que es el porcentaje de fuerza cortante en la base, y para el caso de la dirección Z, en función de lo indicado en el artículo 38, es la fuerza sísmica vertical y que se considera como una fracción del peso o igual a 2/3 de Z por U por S, que es lo que calcula en esta parte nuestra aplicación para la dirección Z. ¿Ok? Bien. También se incorpora el 7.2 en el que se hace el mismo cálculo de B', pero ahora con el periodo que obtienes directamente del programa que estés empleando para modelar tu estructura, ¿no? Entonces ingresas esos valores para ambas direcciones y en función de ello obtendrás un valor de B', que en este caso, ya que sigue siendo menor que 0.6, que nuestro valor de TP, recuerden que era 0.6, lo que hemos obtenido acá sigue siendo menor, entonces todavía empleamos el valor de 2.5 para C. Si no, tendríamos ya que entrar en estos rangos de acá, posiblemente, y emplear estos valores de acuerdo a lo que corresponda. ¿Ok? También es importante tener en cuenta que para ambos puntos 7.1, para ambas formas, ya sea la 7.1 o 7.2, que son del análisis estático, la norma limita a que C sobre R sean mayores o iguales que 0.11 en el cálculo de B, o en el caso de nuestra aplicación, de B'. Bien, y también tienes que entender que esto del análisis estático, aunque hagas un análisis dinámico, es importante para lo que viene a ser el escalamiento del sismo dinámico, lo cual también se explica aquí en la norma y es algo que tienes que revisar. Muy bien, con esto concluimos lo referente al punto número 7 de nuestra aplicación. Pasamos al punto número 8, espectros para el análisis dinámico. Y lo que tenemos acá son tres hipervínculos que nos llevan a las respectivas tablas donde se han generado los espectros inelásticos de pseudoaceleraciones para las direcciones X, Y y Z, ¿no? Como pueden ver en las pestañas en la parte inferior, acá pues está el ESPX, ESPY y ESPZ que corresponden a los espectros indicados. Y bueno, podemos acceder también desde la pestaña datos, mediante los hipervínculos. Y también les voy a comentar cómo es que se han obtenido estos valores para generar nuestra curva de los espectros. Bien, la ecuación general del cálculo se muestra acá en el artículo 41, aceleración espectral, y es esta. Con esta ecuación es con la que se encuentran todos los valores para todos los periodos definidos. Les explico brevemente aquí algo. En esas dos primeras columnas se tienen los valores del espectro para valores de t con incrementos pequeños, los cuales pueden seleccionar, como se hace en una hoja cualquiera, copiar y pegar a un txt para guardarlo y utilizarlo en su programa de análisis, ingresando de forma directa los espectros que vayan a emplear para su diseño estructural. ¿Ok?
Eso con la información de las dos primeras columnas, que está dada para los tres espectros en las tres direcciones. Y en la parte derecha, acá encerrado en este cuadrado, tenemos un resumen de lo que tenemos en las columnas de la izquierda. Como pueden ver, si comprobamos, por ejemplo, para 0.50 tenemos un valor de pseudoaceleración de 1.9727. Si ubicamos por acá 0.50, 1.9727, ¿no? Entonces, esto que está aquí en la parte derecha es pues para el respectivo reporte y para que también tengan información que puedan contrastar de repente si están revisando o comparando los resultados obtenidos en su análisis, ¿no? Entonces acá tenemos de forma resumida la tabla con los valores del espectro desde un periodo de 0 hasta 5, que es lo que normalmente se suele emplear. Y también por acá se nos indica el valor máximo que alcanza en este rango la pseudoaceleración, ¿no? Las unidades están acá indicadas en el gráfico y también las han definido en la pestaña Datos en el punto 6 con la gravedad, puesto que es la que define las unidades de el espectro, ya que como se puede ver acá en el artículo 41, esta primera parte es adimensional. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer una comprobación. Vamos a trabajar con un valor, a ver, por ejemplo, en este rango, vamos a trabajar con 1.5. Para el periodo de 1.5 vamos a determinar el valor de pseudoaceleración. Muy bien, entonces vamos a nuestra pizarra. Vamos a anotar acá los parámetros que necesitamos para hacer este cálculo. Necesitamos el valor de z, el valor de u, el valor de c aún no lo coloco porque es una función de t, ¿ok? S, R, G. Bien, entonces ahora vamos a la pestaña Datos. Y vamos a definir nuestros valores. Nuestro z es 0.45. El u es igual a 1.3. Nuestro valor de S, ojo, que hay que tener en cuenta, el valor de S, si es que no hay nada definido en 4.3, va a ser el de 4.2, que puede ser que sea el mismo de 4.1 si es que no ha habido un cambio debido al análisis de zona y categoría. Así que ténganlo presente. En nuestro caso es 1.1. El valor de R, vamos a analizar para la dirección X, ¿ok? El valor de R es igual a 8. El valor de G es igual a 9.81. También es importante nuestros valores de TP y de TL. Nuestro TP es 0.6. TL es de 2. Muy bien. Entonces ahora sí volvemos a nuestra pestaña del espectro. Y nos falta calcular el valor de C. Entonces, de igual al igual que cuando vimos el análisis estático, vamos al artículo 18 y aplicamos la tabla número 6. ¿Ok? Entonces, primero vamos a identificar en cuál de estos rangos es que se encuentra nuestro periodo para aplicar la expresión que corresponda al factor de amplificación sísmica C. Muy bien. Vemos que para ello es necesario
identificar cómo es que se relaciona T con TP y TL, ¿no? Entonces vamos a colocar acá una línea que no está tan recta, pero bueno. Y, ah, se me olvidaba que teníamos que definir el valor de T que estamos evaluando. Ya hemos dicho que era 1.5, ¿no? Muy bien. Entonces, TP. Primero analizamos esta parte de acá y ordenamos estos valores. Tenemos el mínimo, ¿cuál es? 0.6. 0.6 que corresponde a TP. El que sigue es 1.5 que corresponde a T. Por acá tenemos el máximo que es 2 que corresponde a TL, ¿no? Entonces, ya que los hemos ordenado, vamos a nuestra tabla 6 y si nos damos cuenta estamos en esta tercera fila, ¿no? TP menor que T menor que TL, por lo que corresponde aplicar esta expresión, ¿no? Entonces hacemos eso, C es igual a 2.5 por TP, que es 0.6, entre T, que es 1.5. Entonces, nuestro valor de C viene a ser, con ayuda de la calculadora, uy, operamos 2.5 por 0.6 entre 1.5, obtenemos un valor de 1. Ahora sí, ya tenemos nuestro valor de C. Volvemos a nuestra expresión del artículo 41 y ya podemos, voy a agrandar esto un poco, y ya podemos calcular nuestro valor de pseudo aceleración, que viene a ser Z, ahora 0.45 por 1.3 por C, que es 1, por S, que es 1.1, por G, que es 9.81, sobre el R, que viene a ser 8. Entonces, comprobamos, efectuamos la operación C 0.45 por 1.3 por 1 por 1.1 por 9.81 entre 8. Y obtenemos un valor de ese, bueno, el valor que está acá, que si vemos en nuestra, acá está. Estábamos calculando para este valor de t de 1.5, ¿no? Y es efectivamente lo que tenemos, 0.7891 redondeado a 4 decimales, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que se utiliza para armar esta curva compuesta que viene a ser el espectro inelástico de pseudoaceleraciones. Y eso es lo que se ha empleado o que se emplea tanto para el espectro en Y y para el espectro en Z. Sobre el espectro en Z, también es importante tener en cuenta que se toma como base lo indicado en 41.2, donde dice, para el análisis en la dirección vertical puede usarse un espectro con valores iguales a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales, ¿no? Entonces, como nuevamente pues no se define qué valor, porque tenemos dos sistemas diferentes o un sistema en cada dirección diferente, pues vamos a tener dos valores de R. Entonces, mi criterio ha sido emplear el menor o el más desfavorable y con ello armar el espectro en Z, el cual también
personalmente uso, ya que sería el caso más desfavorable, más crítico o más demandante para el proyecto. Entonces con esto cubrimos lo referente al punto número 8 y ahora sí pasamos al último punto. 9. Desplazamientos laterales, el cual está comprendido en el capítulo 5, requisitos de rigidez y resistencia. Artículo 50, determinación de desplazamientos laterales, ¿no? Aquí están los límites de distorsión para los distintos materiales predominantes del proyecto. Bien, y también acá en el artículo 50 se nos indica que para estructuras regulares los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0,75R los resultados obtenidos del análisis lineal elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas, ¿no? Y para estructuras irregulares multiplicando por 0,85R. ¿Ok? Entonces, estos factores es lo que calcula nuestra aplicación en 9.1 para ambas direcciones, para lo cual al momento de determinar o calcular tus derivas o tus desplazamientos, pues vas a tener que generar otro caso de carga empleando el espectro que ya hemos obtenido y además empleando este factor de amplificación. ¿Ok? También debes de tener en cuenta que para el cálculo de desplazamientos no se consideran los valores mínimos de CR indicados en el artículo 34. Dice también ni el cortante mínimo en la base especificado en el artículo 44. Esto tiene que ver con el escalamiento. Es decir, para obtener desplazamientos laterales y verificar derivas, no se escala el sismo dinámico. ¿Ok? Entonces, comprobamos. Para dirección X tenemos un R8, como tenemos regular, en este caso corresponde multiplicar por 0,75 y tenemos un factor de 6. Y en el caso de la dirección Y, que tenemos 7 por 0,75 es 5,25. ¿Ok? Este es el numeral 9.1 y ahora pasamos al numeral 9.2 de nuestra aplicación, que es separación entre edificios, que también es un punto que es importante analizar al momento de proyectar nuestras estructuras. Entonces aquí hay dos casos. El primero es para las estructuras vecinas, es decir, cuando tú tienes dos edificaciones colindantes. Y el segundo caso, esto te permite definir cuánto tienes que alejarte del límite de propiedad. ¿Ok? Para ambos casos es necesario conocer el desplazamiento máximo en el caso de la separación entre edificios. También es necesario conocer el desplazamiento máximo de la edificación vecina, pero si en caso no lo conoces, la aplicación permite ingresar un valor, si es que lo conoces, que puede ser menor o mayor, en los cuales si lo ingresas sí hay un efecto, como se puede ver, pero si no, lo dejas en blanco y el programa considera que el desplazamiento es igual a la edificación actual, ¿no? Como puedes ver, he borrado acá y la distancia mínima entre edificaciones es de 6,7 centímetros porque está considerando que ambas se desplazan 0,05, o sea 5 centímetros, que si igual lo ingreso, el valor se mantiene, ¿no? Sin embargo, si coloco un valor menor, ya hay un cambio, igual si coloco un valor mayor, ¿no? Entonces, eh, también hay que tener en cuenta que ahora ya la norma considera estos dos factores que antes no se tomaban en cuenta para este cálculo, que son el valor de z y el valor del s, que también los tenemos acá en nuestra aplicación, z y s, y el valor de la altura, que acá lo he colocado para definir porque se puede dar el caso, vamos a la pizarrita, porque se puede dar el caso que tengas, en el caso de edificaciones, que tú estés diseñando una edificación como esta
y a tu costado tengas una edificación como esta. Y si ya esta edificación B, que sería nuestra edificación vecina, está limitada a solamente esta altura, entonces pues analizarías hasta este punto, ¿no? Porque sabes que esto siempre va a estar limitado a este nivel. Entonces, en base a ello, pues tú defines tu altura del análisis, ¿no? Y si no tienes esta certeza, pues analizas en toda la altura de la edificación que estés diseñando, ¿ok? Y así es como se efectúan ambos cálculos. El primero teniendo en cuenta el artículo 52.2 y el segundo, distancia límite de propiedad, el artículo 52.3, ¿no? Y también es importante que tengas en cuenta el 52.4, donde te dice que si en caso de que no exista una junta sísmica reglamentaria, es decir, si tu vecino pues ya construyó primero y fue bien vivo y se fue hasta el límite, pues ya, caballero, vas a tener que retirarte no solo el S medios que te corresponde, sino también el S medios que le habría correspondido a el vecino, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en cuenta siempre. Antes de despedirme, quería darles un tip, si se quiere, para que lo tengan en cuenta en el desarrollo de sus proyectos. Es respecto a lo que se indica en el artículo 14 sobre el periodo predominante de vibración, ¿no? Como recordarán, nos dice que para las categorías A y B, en la zona 4, para los suelos S1 a S4, se debe determinar este parámetro que es el periodo predominante de vibración del terreno, ¿no? Aparte te indica aquí a partir de qué se obtiene y también te da una guía que es el proyecto Sésame. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú ya sabes que tu edificación pertenece a una categoría A o B, que estás en la zona 4 y que además tienes un S4, pues ya de frente vas a requerir un análisis de respuesta de sitio. Entonces, si tu análisis de respuesta de sitio no comprende este estudio, pues no hay problema porque no lo necesitas, solamente necesitas tu análisis de sitio para definir tus parámetros. ¿Ok? Sin embargo, si estás desarrollando pues un proyecto quizás a todo costo y tienes que hacer todo lo que sea necesario, tienes que tener en cuenta porque hay, vamos a decir, algunos profesionales, entre comillas, estratégicos, que pueden basarse erróneamente en ese numeral para también solicitarte este estudio aunque no lo requieras. ¿Ok? Entonces, bueno, te lo dejo ahí para que lo tengas en cuenta. Muy bien, con esto concluye la explicación sobre el funcionamiento de la aplicación RL Sismo E030-26. Reitero que las formas de adquirirla es a través del contacto que aparece en la descripción de este video. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y vernos pronto en una próxima publicación. Que estén bien y hasta la próxima.